Vamos a tejer esta flor en estambre delgado en color rojo y un gancho de aluminio del número 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico dejando unos 5 centímetros de hilo porque lo vamos a necesitar. Después del anillo mágico voy a hacer 3 cadenas y dentro del anillo 2 macizos que con las 3 cadenas forman 3 puntos juntos, 3 macizos. Entonces voy a hacer una cadena de separación y lo que voy a repetir son 3 macizos y una cadena, todos ellos tejidos dentro del anillo. Tres macizos y una cadena, 3 macizos y una cadena, hasta tener en total 6 grupos de 3 macizos cada uno. Este es el sexto grupo de 3 macizos. Voy a terminar la vuelta con una cadena y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. A esta pieza se le corta el hilo y se oculta el sobrante con aguja lanera, solo el de terminación. El hilo de inicio se va a quedar así, ya que el anillo mágico no lo hemos cerrado, para quienes quieran colocarle algún tallo. En la segunda pieza el hilo se va a quedar, no lo cortamos, porque vamos a continuar tejiendo con él. Entonces esta es la segunda pieza. Voy a hacer 3 cadenas y en el mismo punto donde cerré la vuelta anterior voy a hacer un macizo, de modo que nos quedaron 2 puntos o 2 macizos juntos en el primer punto. Hago 2 cadenas y tejo 2 macizos juntos en el segundo punto. Hago 2 cadenas y tejo 2 macizos juntos en el tercer punto. Ahora voy a continuar tejiendo en la segunda pieza sobre cualquiera de los grupos de 3 macizos. Entonces voy a hacer lo mismo que aquí, 2 macizos juntos en cada uno de los 3 puntos y entre 2 y 2 macizos vamos a hacer 2 cadenas como aquí. Entonces este es el grupo de 3 macizos sobre el que voy a tejer. Hago 2 macizos juntos en el primer punto, 2 cadenas, 2 macizos juntos en el segundo punto, 2 cadenas y 2 macizos juntos en el tercer punto. Vamos a doblar el tejido de esta manera. Vean de qué lado tengo el hilo con el que estoy tejiendo. Ahora voy a voltear de izquierda a derecha hacia allá. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí. Y aquí sobre este hueco vamos a seguir tejiendo hacia arriba el primer pétalo. Entonces esta es la vuelta 1, la vuelta 2,
Para comenzar la vuelta 3 tengo que pasar con punto deslizado hasta las primeras 2 cadenas. Cerré la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, hago un punto deslizado en el segundo punto y un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas. Y ahí comienzo a tejer. Voy a hacer 3 cadenas y en ese mismo espacio un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Lo que tejí aquí es un abanico que consta de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos en el mismo espacio. Ahora, de estos 3 pares de macizos de la vuelta anterior, en el segundo, en medio de ese par voy a tejer una V que consta de un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo lugar. Y debajo de las siguientes 2 cadenas voy a hacer un abanico como el primero. Dos macizos, 2 cadenas y 2 macizos en el mismo lugar. Voy a pasar sin tejer los siguientes 4 puntos porque tejí en la parte de enfrente, ahora voy a tejer en la parte de atrás. Y debajo de las primeras 2 cadenas de la parte de atrás voy a hacer otro abanico como este. En ese espacio voy a tejer entonces 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahora en el segundo par de macizos de la parte de atrás de la vuelta 2, que consta de un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo espacio. Y en las últimas 2 cadenas voy a tejer un abanico como los anteriores, que consta de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Paso los siguientes 4 puntos sin tejer y para cerrar esta vuelta número 3 voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí. Paso con punto deslizado a las primeras 2 cadenas, como lo hice en la vuelta 2. Voy a tejer ahí otro abanico como el anterior. Después en la V que tejí, debajo de esas 2 cadenas voy a hacer otro abanico, también como este. Y en las siguientes 2 cadenas voy a hacer nuevamente otro abanico. Terminé de tejer en la parte de enfrente, continúo en círculo tejiendo atrás lo mismo que hice aquí. Aquí tejí 3 abanicos, uno debajo de cada 2 cadenas. Y voy a hacer lo mismo en la parte de atrás, debajo de cada 2 cadenas un abanico, 3 en total de ese lado. Alrededor de esta vuelta nos deben quedar 6 abanicos.
Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Pasamos nuevamente con punto deslizado a las primeras 2 cadenas. Y ahora, debajo de estas 2 cadenas, en vez de hacer abanico, vamos a tejer solamente 2 macizos. Hago 3 cadenas que sustituyen al primer macizo y un macizo en ese mismo espacio. Entonces, debajo de esas primeras 2 cadenas, solo 2 macizos. Después, entre un abanico y otro, vamos a hacer un macizo. Debajo de las siguientes 2 cadenas voy a tejer un abanico. Y entre los 2 abanicos, un macizo. Debajo de las últimas 2 cadenas de este lado, vamos a tejer solo 2 macizos. Aquí estamos comenzando a disminuir. Pasamos a la parte de atrás y debajo de las primeras 2 cadenas vamos a tejer 2 macizos solamente. Y entre los 2 abanicos, un macizo. Después, en las siguientes 2 cadenas, un abanico. Entre un abanico y otro, un macizo. Y debajo de las 2 últimas cadenas, 2 macizos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Después un punto deslizado en el segundo punto de la vuelta anterior. Y un punto deslizado más entre los 2 macizos juntos y el siguiente macizo. Ahí tejo 3 cadenas y en ese mismo espacio un macizo. Debajo de las 2 cadenas centrales voy a hacer un abanico. Y entre el siguiente macizo y los 2 macizos que hicimos juntos en las últimas 2 cadenas de este lado, voy a tejer 2 macizos juntos. Exactamente lo que tejí aquí, voy a hacer en la parte de atrás. Paso 4 puntos. Y en el espacio entre los 2 macizos juntos y el macizo que tejimos entre un abanico y otro, voy a hacer 2 macizos juntos. Después, debajo de las cadenas centrales, un abanico. Y entre el macizo y los 2 macizos juntos que hicimos en las últimas 2 cadenas de este lado, voy a tejer 2 macizos. Hago un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta, un punto deslizado en el siguiente punto y antes del abanico que tejimos, otro punto deslizado.
hacemos 3 cadenas y en ese mismo espacio un macizo para tener 2 macizos juntos en el mismo lugar. Después en las siguientes 2 cadenas voy a hacer una V. Recuerden que es un macizo, 2 cadenas y un macizo. Pasando este abanico de la vuelta anterior en ese espacio, voy a hacer 2 macizos juntos. Y nuevamente lo que tejí aquí lo voy a tejer en la parte de atrás. Antes del abanico, 2 macizos juntos en ese espacio. En las 2 cadenas, una V. Después del abanico, 2 macizos juntos en ese espacio. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la vuelta anterior, un punto deslizado antes de la V en ese espacio. Hacemos 3 cadenas y en ese mismo lugar un macizo. Aquí ya tengo 2 macizos juntos en el mismo espacio. Después, debajo de las 2 cadenas de la V voy a hacer solo un macizo. Y pasando la V en ese espacio, 2 macizos juntos. Lo que tejí aquí lo voy a tejer en la parte de atrás. Antes de la V, 2 macizos juntos. Debajo de las 2 cadenas de la V, solo un macizo. Y después de la V, en ese espacio, 2 macizos juntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Voy a hacer un punto deslizado en el segundo punto y un punto deslizado entre el segundo y el tercero de los puntos de la vuelta anterior. Ahí hago 3 cadenas y después, pasando ese macizo que quedó en el centro de la vuelta anterior, voy a hacer un macizo. De modo que me quedó un macizo antes del macizo central y un macizo después del macizo central. Estos 2 puntos los tejo también del otro lado. Antes del macizo central voy a hacer un macizo. Después del macizo central voy a hacer otro macizo. Y termino esta vuelta y este pétalo haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así les debe quedar el primer pétalo. Vean que tejimos sobre las 2 piezas, sobre los 2 círculos, en redondo. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Y lo mismo que hice aquí voy a hacer sobre cada grupo de 3 macizos hasta tener 6 pétalos en total. El segundo pétalo lo voy a tejer sobre estos 3 macizos. Esta cadena se pasa sin tejer. Entonces voy a hacer lo mismo, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos sobre estos 3 puntos.
Ahora volteo y voy a tejer lo mismo que hice aquí atrás sobre los 3 macizos que están pegados al pétalo, sobre ese grupo. Entonces en el primero tejo 2 macizos juntos, hago 2 cadenas, sobre el segundo punto tejo 2 macizos juntos, hago 2 cadenas y sobre el tercer macizo hago 2 macizos juntos, doy vuelta y hago un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta para cerrarla, y volvimos a quedar nuevamente en círculo, y sobre ese contorno vamos a tejer otro pétalo como este con las mismas instrucciones que les di. De esta forma debe quedarles esta pieza. Estos son los pétalos, o es la flor. Vamos a tejer en color verde otra pieza con 6, que en este caso serán hojas, en color verde. Estamos utilizando el mismo número de gancho, 2.5. Hicimos los 2 círculos, que es la vuelta número 1, idéntico a la flor. También la vuelta 2, la vuelta 3 y la vuelta 4 se hacen igual a esta pieza. Lo que va a cambiar es que esta vuelta número 4 la vamos a repetir para que las hojas sobresalgan de la flor. Y lo único que vamos a hacer es tejer en cada 2 cadenas un abanico como estos, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos debajo de las 2 cadenas de la vuelta anterior.
Entonces tejimos 2 vueltas iguales. Las 4 vueltas que faltan, que son las vueltas 5, 6, 7 y 8, se van a tejer con las mismas instrucciones que los pétalos. Una vez terminada esta hoja, continuamos haciendo la siguiente sobre los 3 puntos de la pieza de enfrente y los 3 puntos de la pieza de atrás, y así hasta terminar con 6 hojas, que ahora serán en vez de pétalos. Ahora con color amarillo, el mismo número de gancho 2.5, vamos a hacer 7 piezas con las siguientes instrucciones. Comienzo haciendo un anillo mágico, después una cadena muy apretada. Alargo el estambre aproximadamente 1 centímetro, esa gasa que tengo en el gancho. Cargo mi gancho y dentro del anillo voy a sacar un punto que alargo también. Esto que acabo de hacer lo repito 5 veces más. Cargar y sacar, esta es una vez. Cargar y sacar 2 veces. 3, 4, 5. Ahora todas las gasas que tengo en el gancho las voy a cerrar juntas y voy a hacer una cadena de remate, que es una cadena muy apretada. Este motivo lo voy a hacer dentro del anillo 2 veces más. Debo tener 3 motivos consecutivos. Y se hace igual, cargar y sacar por 6 veces. Una vez que tengo todas las gasas, las cierro juntas y hago una cadena de remate muy apretada. Aquí ya tengo el segundo motivo. Y comienzo el tercero. Cargar y sacar un punto por 6 veces. Cierro todas las gasas juntas, hago una cadena muy apretada. Tiro del hilo para cerrar el centro del anillo. Este es mi derecho. Voy a subir el hilo de inicio. Lo sostengo. Doblo de esta manera, de afuera hacia adentro. Y precisamente por dentro busco el primer punto del primer motivo, esa cadena que hice muy apretada, y hago un punto deslizado. Aquí ya cerré la vuelta. Hago una cadena, paso el hilo a través de ella, y así es como me debe quedar cada uno de los 7 motivos que vamos a tejer como este. Vean la cantidad de hilo que dejé para poder pasar a través del centro, tanto de los pétalos como de las hojas. El siguiente paso es opcional, hacerle un borde en hilo metálico en color dorado, estilo tipo cristal. Sencillo. Y para tejerlo vamos a utilizar un gancho del número 4 de acero. Atravieso la cadena que quedó libre de los círculos y que está entre un pétalo y otro. Ambos círculos deben quedar atravesados por el gancho. Ahora traigo el hilo hacia mí y hago una cadena. Aquí ya fijé ese hilo. Y vamos a comenzar a hacer de 3 a 4 cadenas. Depende de la altura que tenga la segunda vuelta del pétalo. Entonces por un costado, recuerden que de este lado hay 2 macizos y del lado de atrás también 2. Entonces en medio de esos 4 puntos voy a hacer un medio punto. Dejo 3 o 4 cadenas, atravieso los siguientes 4 puntos, 2 y 2, de la vuelta número 3 y hago un medio punto.
Y eso es lo que voy a estar tejiendo en todo el contorno, bajo, y una vez que termino de hacer esa orilla en el primer pétalo, voy a hacer un medio punto en la siguiente cadena que divide al pétalo 1 y al pétalo 2, abrazando los dos círculos, y comienzo a hacer lo mismo que hice aquí. Vamos a hacer todo este borde en el contorno. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a iniciar el borde de las hojas, que se hace parecido. Colocamos el estambre en la cadena que queda como división entre un pétalo y otro. Voy a hacer 3 cadenas. Tal y como hice el medio punto en la pieza anterior. Voy a tejerlo en la segunda vuelta del pétalo. Y en vez de tejer 3 o 4 cadenas para pasar al siguiente escalón, por así llamarlo, lo que voy a hacer es subir con 3 cadenas, hacer un medio punto, hacer 3 cadenas y pasar hacia el centro de este abanico y hacer medio punto, subir con 3 cadenas, medio punto, hacer 3 cadenas y pasar al centro del siguiente abanico abrazando los dos lados y hacer un medio punto. Les muestro cómo. Ya tejí las 3 cadenas verticales, las que suben. Hago 3 cadenas y solamente coloco el gancho en el abanico y hago el medio punto. Hago 3 cadenas para subir y hago el medio punto, igual que hice con los pétalos. Hago 3 cadenas y medio punto dentro del siguiente abanico. 3 cadenas y hago el medio punto como en los pétalos. 3 cadenas y un medio punto en el abanico. 3 cadenas y un medio punto como en los pétalos. 3 cadenas, un medio punto en el abanico, y así hasta cubrir el contorno de la hoja. Y al llegar a la base vamos a hacer un medio punto en la cadena que separa a la hoja 1 de la hoja 2.
y de esta forma les debe quedar esa vuelta. Una vez que ya tenemos el borde en las dos piezas, tanto en el color verde como en el color rojo, vamos a colocar las piezas amarillas a través del centro de los pétalos. Colocamos pegamento transparente en la parte de abajo y dejamos secar. Vean en qué orden están colocados, uno en cada pétalo y uno en el centro. Una vez que pegó la base de estas piezas, vamos a colocar pegamento entre una pieza y otra, y por último alrededor de la pieza del centro. Dejamos secar y después estos mismos hilos van a pasar a través de las hojas, del centro de las hojas. Colocamos aquí pegamento, tiramos de los hilos para que ajuste y la vamos a colocar de modo que los pétalos queden intercalados con las hojas. Y así les debe quedar. Esta es una flor para aplicar, ya sea que la utilicen para un juego de baño, para un centro de mesa o un camino de mesa. La tejimos con estambre. Pero si ustedes quisieran tejer una flor para colocar en macetas, o que el motivo no estuviera tan grande, pueden tejer la misma flor en hilo tipo cristal sencillo con gancho de acero del número 4 para la hilera de abajo de pétalos, y para la siguiente hilera con gancho del número 6 de acero. Las hojas se tejen igual, el mismo círculo, pero en este caso solamente se va a hacer de modo que podamos colocar 3 motivos. Lleva solamente 3 hojas. Entonces hacemos el anillo mágico y tejemos dentro 3 macizos y una cadena por 3 veces. Cerramos esa vuelta y comenzamos a hacer los pétalos igual que la flor anterior, repitiendo la vuelta 4 para que queden más grandes. Los centros se tejen igual. El hilo que utilicé es tipo cristal sencillo, y también aquí se va a utilizar sencillo. Debajo del centro va a llevar un botón con 2 perforaciones. Aquí les muestro cómo. Debe ser en color rojo, lo cambié de color para que distingan. Coloqué un limpiapipas, lo atravesé y lo torcí. Después aquí hay que enrollarle estambre tipo cristal también, del mismo color de las hojas. Este es un tono verde manzana. Entonces, una vez que ya está armado esto, vamos a colocar los centros aquí, cortando el hilo que excede, este sobrante, a cada una de estas piezas, y le van a poner pegamento para que no se desteja. Colocan el del centro y después de uno por uno los 6 en la orilla, y así es como les debe quedar. La maceta en la que voy a colocar esta flor ya la tejimos con la flor de cempasúchil. Al final del video les dejo la recomendación para que puedan consultar ese tutorial, pero igualmente pueden colocarla en macetas que no sean tejidas. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.